Listo, vamos a empezar con el tema número 4 que considero que es el más importante porque esto se va a avanzar mucho cuando ya sea un estudiante de primer año ya. Los hidratos de carbono, ¿ya? Audersi, capítulo 3, página 37 a 43. Listo. Ok. Primero vamos a definir al carbono y por qué es tan importante. Y el carbono, una característica es que es un elemento y los elementos sabemos que está conformado por átomos, ¿no? El átomo tiene sus protones, sus neutrones y tiene nubes electrodensas que tienen sus electrones. Este carbono va a tener igual sus nubes electrodensas, pero en su última capa solo va a tener 4 electrones, cosa que en esta última puede albergar hasta 8, es decir que tiene 4 espacios que le faltan rellenar, ¿no? Al tener 4 espacios que le faltan rellenar, este carbono va a tener la posibilidad de unirse con algún otro elemento. En este caso vamos a hablar del hidrógeno. El hidrógeno también tiene su átomo y tiene su nube electrodensa. La cosa del hidrógeno es que solo tiene un protón y un neutrón y tiene también solo un electrón. Cosa que este hidrógeno se va a adherir con el carbono y van a compartir, y esa compartida que van a tener ambos nos va a dar a una unión covalente, es decir que este carbono ya no va a tener 4 porque está compartiendo uno más, entonces va a tener 5. Es decir, ¿se puede unir con otro hidrógeno? Claro, claro que sí, porque puede albergar hasta 8, es decir, ya está albergando uno, aquí está albergando otro, aquí puede albergar otro, el tercero, y aquí otro, 4. Entonces, ¿qué ponemos a pensar acá? Ya, imaginemos al carbono, pero ahora lo vamos a escribir sin dibujarlo de esa manera. Carbono, listo, va a tener sus enlaces de uniones, ya, es decir que se va a unir con el hidrógeno, aquí a este lado, por acá también, ¿no? Por acá también. Eso. El carbono me puede formar ¿qué cosa? Estructura. Vamos a fingir que es un esqueleto. Un esqueleto con la base de carbono. ¿Y qué más? Miren, aquí otro hidrógeno se va a poder unir con el otro carbono. Y la secuencia va a seguir. Hidrógeno, hidrógeno. ¿Ven cómo sigue la secuencia? Así sucesivamente. Otro carbono. Así. Entonces, ahí hago énfasis a las sustancias orgánicas y a las sustancias inorgánicas. Sustancias orgánicas me tienen que cumplir dos requisitos, ¿ya? Perdón, dos requisitos me tienen que cumplir. Uno, primero que nada, requisito primordial, que tenga carbono. Todo esto lo tiene. A ver, todo esto tiene carbono. Sí, tiene uno al menos de carbono, o tres mejor dicho, acá tiene. Cumplió lo de la primera prueba, prueba uno, prueba 2, a ver. ¿Cumplió la primera prueba? Sí, tiene carbono. Ya. Ahora la segunda pregunta. ¿Tiene hidrógeno? Tiene hidrógeno. ¿Cumplió la segunda? Listo. Esta sería una sustancia orgánica. Como también existen otras sustancias que son inorgánicas, como el agua, por ejemplo. El agua es H2O, ¿se acuerdan? ¿No? H2O. Tiene oxígeno y tiene hidrógeno, pero no tiene carbono. Entonces, ¿cumple con lo de hidrógeno? Sí, pero ¿cumple con el de carbono? No. Entonces no podemos llamar al agua como una sustancia orgánica, sino que es una sustancia inorgánica. Por eso aquí dicen, miren, ya, sustancias orgánicas, ¿qué pasa? Tienen un esqueleto de carbono unido con átomos de hidrógeno. Perfecto, ya lo mostré ahorita. Sustancias inorgánicas, ¿qué dicen? No poseen, miren, por ejemplo, el dióxido de carbono, ya, el dióxido de carbono no tiene hidrógeno. Entonces, como no tiene hidrógeno, ya tiene una falta a las reglas, a las dos reglas importantes, ¿no? No tiene hidrógeno, entonces es una sustancia no orgánica, o sea, inorgánica. Ahora, el agua, la sal, ¿no? ¿Qué le falta? Le falta carbono, ¿no? No tiene carbono, sin carbono, por eso dice acá. Entonces ya es una sustancia inorgánica. ¿Listo? Ya. Al carbono, al ser prácticamente esa función como de un esqueleto, vamos a decirlo,
tiene funciones, tiene grupos funcionales, ¿ya? Como dice acá, ¿cómo se sintetizan las moléculas orgánicas? ¿Ya? Se van a sintetizar de esta manera, en monómeros y polímeros. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Un monómero, ¿qué significa monómero? Ya vamos a ver la palabra monómero. Mono significa uno, ¿ya? Mero va a significar parte. Ahora miren esta otra palabra, polímero, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál sería la otra palabra? Poli, ¿no? Poli, que significa muchas. Entonces vamos a decir que monómero sería una parte, polímero sería muchas partes. De esa manera se va a sintetizar lo que son las moléculas orgánicas que están conformadas por carbono y por hidrógeno. Es decir, si tenemos a un carbono con sus enlaces de hidrógeno, ahí está hidrógeno, eso se le puede llamar un monómero. Pero se unió con otro carbono que también tiene lo mismo. Eso es un dinómero. Se unió con más de dos, polímero. Ya. Listo, vamos a ir a la siguiente. Se forman polímeros al eliminar y a degradar agua. Ya, ¿qué es esto? Listo. A ver, aquí está, ya. Listo. Ya, vamos a aprender estas dos palabras que es lo más importante. Síntesis por deshidratación. ¿Qué es síntesis por deshidratación? Deshidratación, ¿qué te hace pensar? Deshidratación es cuando perdes agua, ¿no? Cuando una persona se está deshidratando, ¿por qué será? Puede tener diarrea, puede estar sudando demasiado, puede tener fiebre, por eso es que su cuerpo suda mucho, transpira, o falta de agua, ¿no? Le falta agua, listo. Síntesis, ¿qué significa? La formación de algo. Ahora, si me está diciendo síntesis por deshidratación, es decir que nosotros vamos a crear un objeto, en este caso, digamos, ¿no? Vamos a crear un objeto gracias a la pérdida de agua, ¿no? Entonces, miren acá, ¿ya? Aquí tenemos a lo que son estos, son unos monómeros, ¿ya? Todo esto que estoy enseñando son los monómeros, ¿ya? Y para unirse entre sí van a formarme los polímeros, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Lo que pasa es que esto prácticamente... Un ratingo, a ver, me están llamando. Ay, caramba, che. Ya. Ya listo. Entonces, estos de acá les digo son como los monómeros. Ahora es un grupo especial de monómeros, ya que más abajo lo menciona, pero lo vamos a... aquí está, miren, aquí está. Ya. En realidad el orden que se tiene que estudiar es así, primero izquierda, luego va a la derecha. Ya, pero miren, acá no te lo dice, pero estos de acá que estamos viendo, ya, todos estos son monómeros, pero es un monómero especial, ya es un monosacárido. ¿Se acuerdan cuando les dije que átomo y elemento prácticamente son lo mismo, solo que diferenciado? Que se acuerdan, ¿no? Que átomo, ¿no? El átomo puede ser de distintos elementos según su número de protones, ¿no? Entonces así. Este es un tipo de monómero, pero más especializado en la región de monosacáridos, que es más que todo con la región de los dulces. Pero ya después vamos a ver eso. Solo quiero que sepan o asimílenlo como que monómero es el padre, ¿no? El padre, el creador, digamos, ¿no? Así como el átomo. Y tiene sus hijos, hijos del átomo, que le vamos a decir elementos, ¿no? Pero el monómero tiene sus hijos, que son los... Uno de esos hijos, gran parte de los monómeros, es el monosacárido, solo que tiene su función principal, ¿me entienden? Ya. Bueno, espero que se entienda con ese ejemplo. Ahora, síntesis por deshidratación.
Les dije yo que estos monómeros se pueden unir a otros. Miren cómo se están uniendo. Ahora, ¿cómo? Lo que pasa es que en una porción están los grupos de oxidrilo. ¿Ya? Escucha. Están los grupos de oxidrilo. ¿Qué es el oxidrilo? Está conformado por oxígeno y por hidrógeno. ¿Ya? Aquí incluso creo que se lo ve. Ya, el hidroxilo está acá. ¿Ya? Entonces está conformado por grupos OH o hidroxilo. Estos grupos OH, ¿qué pasa? Va a haber una síntesis por deshidratación, es decir, vamos a unir al monómero 1 con el monómero 2, vamos a unirlos que se agarren de la manito, perdiendo agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle al monómero 2, le vamos a quitar su hidrógeno, pongamos aquí al hidrógeno, tac, se lo quitamos. Y a este otro monómero le vamos a quitar su hidroxilo, es decir, su OH. Lo ponemos acá, OH. Listo. Al quitar lo que pasa, estaban libres y este oxígeno necesitaba otra molécula para estar completa. Entonces, ¿qué pasó? Se unió con el hidrógeno y creo que ¿qué molécula era esta? Que era H2O, agua. Entonces la palabra síntesis por deshidratación está correcta, claro, porque está perdiendo agua para que estos dos puedan unirse. ¿Se dan cuenta? Ya están unidas acá. Eso es la síntesis por deshidratación. La unión de monómeros, en este caso monosacáridos, ¿ya? Ahora vamos a ver otra, que es la hidrólisis. Y para estudiar hidrólisis tenemos que estudiar bien la palabra. Yo siempre voy a querer que estudien las palabras. Creo que es la clave para medicina siempre. Hidro significa agua, ¿ya? Agua. Y lisis significa ruptura. Ruptura. Incluso lo van a encontrar en los lisosomas, que son los que van a hacer la muerte programada. ¿Ya? Ruptura. Entonces, ¿qué es hidrólisis? Es la ruptura mediante agua. Es decir, el agua vuelve a entrar, cosa que separó a las unidades, ¿no? Es como que, ok, ya me salí, ahora quiero volver a entrar. Es decir, el hidrógeno se va a ir donde le faltó al oxígeno, tac, y el OH se va a ir a donde le falta. Listo. O sea, es como estuvo acá, digamos, en un inicio. Solo que estaban unidos y la hidrólisis los separó. A ver, un ejemplo claro de esto es cuando, digamos, ¿no? Nosotros nos comemos una galleta y la galleta es seca, ¿no? ¿Qué pasa? La galleta, nuestra boca tiene saliva y la saliva está conformada por agua, por mucosa, por enzimas y todo eso. Cosa que, ¿qué va a pasar? Si tiene agua, me va a romper la galleta en pedacitos, pedacitos, cosa que así empieza la trituración, ¿no? Ustedes si ahorita prueban una galleta seca, ¿no? Crocante, digamos, ¿no? Plan lo meten a su lengua, se va a deshacer gracias al agua, porque está ocasionando qué cosa? Hidrólisis. Listo. ¿Qué son los carbohidratos? Ya nos vamos a este lado. Los carbohidratos son prácticamente carbo es de carbono, hidrato, todo lo que tenga que ver con hidrato es agua, es decir que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces las moléculas de carbohidratos que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Hidrato es agua, sabemos que agua tiene hidrógeno y oxígeno, y carbo es carbono. Listo. Entonces los monosacáridos son considerados carbohidratos. Ya tenemos diferentes tipos de monosacáridos, que no sé si aquí la mostrará. Aquí está. Esto, miren, carbohidratos: glucosa, fructosa, sacarosa. Son monosacáridos muy esenciales. Perdón, solo glucosa, fructosa y también galactosa. Esta no, sacarosa no. Sacarosa es un disacárido, que ya lo vamos a ver después. Ya. Primero que nada, vemos que es un monosacárido. Sacárido significa azúcar. Ya, azúcar o glucosa. Mono es uno, es decir que es un componente de azúcar, un carbohidrato. Por ejemplo, si nosotros a nuestro café, a nuestro té, le echamos el azúcar convencional, ¿no? Que encontramos en las tiendas, ¿ya? ¿Qué tipo de azúcar o
¿qué tipo de monosacárido le estamos echando? No le estamos echando ni un monosacárido, le estamos echando un disacárido. ¿Y qué es disacárido? La palabra di me dice de dos sacáridos de azúcar, es decir que son dos monosacáridos unidos, que me va a formar lo que es la glucosa más fructosa, me va a dar qué cosa, una sacarosa, ¿ya? Eso, glucosa más fructosa, sacarosa. Entonces, si ustedes buscan imágenes de sacarosa, con mucha razón le va a salir el azúcar convencional de las tiendas, ¿no? Listo. Listo. ¿Ven? Dos azúcares. Disacáridos son dos azúcares. Polisacáridos, muchos azúcares. Listo, ya vimos eso. ¿Qué más? Existen varios monosacáridos con diferentes estructuras. Con estructuras ligeramente diferentes. Ya. Ya, esto no es... En sí esto sí es verdad, y es que se van a formar de estas dos formas. Ya por cada carbono va a haber el doble de hidrógeno y lo mismo de oxígeno en este caso. Esa sería la fórmula química. Ya, digamos, Cn igual, no sé, a ver, Cn igual Hn por 2 oxígeno N. Es decir, estos dos van a ser lo mismo y este va a ser por 2 al otro, ¿no? Ya, miren cómo me forma el esqueleto convencional de carbono. Al hacerme esto me está formando a los monosacáridos, formándome a los polisacáridos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, una cosita acá que me olvidé mencionar. Que aquí está, ¿dónde está? Ya, miren, aquí dice representación de la estructura de la glucosa, es decir, del azúcar. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos como glucosa, como, ¿qué más? ¿Dónde está acá? Que están unidas a átomos de carbono. Caramba, che, esto está mal explicado. Aquí está, esta es la imagen que le decía. Aquí vamos a ver esto, que ya vamos a ver al pentágono prácticamente formado por la glucosa y a la fructosa. ¿Qué pasó? Estos dos, gracias a una síntesis por deshidratación, se va a unir la glucosa y la fructosa. ¡Puc! ¿Qué va a pasar? Esta va a perder su hidrógeno y esta va a perder su OH. ¡Tac! Lo pierde, aquí está, lo separamos acá y ahora están unidos. Ahora, ¿qué pasó acá? La glucosa más la fructosa me va a formar una sacarosa. ¿Ya? Esto prácticamente es la formación del azúcar convencional que nosotros nos echamos al té, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Una cosa aquí curiosa, ¿ya? Es esto de acá. Esto de acá. ¿Qué es el almidón? Y es prácticamente lo que produce sus... ¿Cómo se llama? Los que las moléculas de la célula, ¿ya? Lo que son las plantas, más que todo, ¿ya? Perdón, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la celulosa. El almidón prácticamente se va a producir gracias a la hidrólisis, es decir, que por ejemplo cuando nosotros comemos algo más dulce, por eso aquí dice, ¿no? ¿Alguna vez probaste algo, una galleta y después pronto se ha hecho cada vez más dulce? Eso se da gracias a las enzimas y a la hidrólisis del almidón. O sea que la galleta está hecho de almidón, por ejemplo, ¿no? Ya. Ahora dice acá, las plantas aprovechan el almidón como su molécula de almacenamiento. Ya, es decir, nosotros, por ejemplo, los humanos, tenemos nuestra molécula de almacenamiento. Ya, las plantas, ¿dónde guardan su molécula de almacenamiento? En el almidón. Ya, ahí está su energía de la planta prácticamente, con la que sobrevive. Pero nosotros los humanos lo guardamos en otro, llamado glucógeno.
¿Qué es glucógeno? Glucógeno no es más que glucosa inactiva. ¿Dónde se va a almacenar? En el hígado. Por acá tiene que decir hígado. A ver, aquí está. Se almacena en el hígado. Entonces el glucógeno, ¿dónde se almacena? En el hígado. Geno significa inactivo. Gluco de glucosa. Glucosa inactiva, que todavía está guardada en el hígado para luego producirse y llamarse glucosa. Listo. ¿Qué más? Bueno, lo de acá. Aquí sería prácticamente que de los polisacáridos que forman estructura es la celulosa. Por eso vamos a ver a las plantas, más que todo. ¿Ven? Que van a estar formadas por filas de celulosa. Miren esto. Tienen paredes, ¿no? Por eso vamos a encontrar puras células de las plantas que están conformadas principalmente por la celulosa. Miren sus fibras. Van a formarme qué cosa? Estructura. Ya, esto no preguntan mucho porque esto ya no entra, la verdad. Lo que sí le van a preguntar es cómo se da la hidrólisis, cómo se da la síntesis por deshidratación, a qué me ayuda, ¿no? ¿Dónde se almacena? ¿Por qué manera? Por el almidón en las plantas, por el glucógeno en las personas. Eso es lo que más entra. Y ya esto es otro tema que son los lípidos. A ver. Y esto de enlaces de hidrógeno ya lo mencioné ya la otra vez. Ya hay enlaces de hidrógeno, pero a través de las moléculas de la celulosa. ¿Ven cómo el hidrógeno está acá libre? Libre. Es decir, que otra molécula acá se les puede unir, cosa que van a formarme estructuras. Por eso miren cómo están uniditas. Esta fila con esta otra fila, estos puntitos rojos que ven, están unidas. ¿Por qué? ¿Por qué están unidas? Por los enlaces de hidrógeno. Listo. A ver cuánto me ha tardado. 22 minutos, perfecto. Pensé que iba a ser más la... A ver... Eso sería lo más importante. Ah, ya, una característica importante. Esto es muy importante. Caramba, che. Ya, nosotros encontramos en tipos de estructura de la molécula, encontramos a los carbohidratos, a los lípidos, proteínas. Ya, esto es lo más importante de estos tres. Obviamente los ácidos nucleicos igual, pero vamos a hablar de estos tres importantes. Cuando una persona come, ya vamos a llamarlos a estos sus carbohidratos, digamos, ¿no? La mayoría son carbohidratos, no la papa, el arroz. Entonces está comiendo y de ahí es donde saca su principal glucosa. Es decir, ¿qué va a pasar? La persona lo primero que va a gastar es a sus carbohidratos. Ahí está el ejemplo, la glucosa, la fructosa, ¿no? En segundo, ¿qué va a gastarme el cuerpo? A ver, el cuerpo humano necesita energía. ¿De dónde obtiene su energía? De sus alimentos. ¿Ya? ¿Qué alimento? Todo alimento que consume el cuerpo humano, como los carbohidratos, se va a desgastar, los lípidos se van a desgastar, las proteínas se van a desgastar. Ya, para no exigir un desgaste de todos estos, primero se desgasta uno, que es el carbohidrato. Es decir, cuando vos comes, todo lo que comas, los nutrientes se van a esparcir por el cuerpo. Listo. ¿Qué va a pasar? Imagínate, dejas de comer, no estás comiendo por un tiempo, entonces tu cuerpo va a decir, oye, necesitamos energía, si no nos vamos a morir. Entonces, ¿quién va a ser la segunda opción? A ver, esta era la primera. Los lípidos. Segunda opción, los lípidos. ¿Ya? Y aquí entran quiénes, los triglicéridos, los polisacáridos. Los polisacáridos, ¿a quién me refiero? Por ejemplo, el almidón que estaba en las plantas, ¿no? El glucógeno que está guardado en el hígado, ¿no? Eso, de ahí sacan. ¿Ya? La celulosa, por ejemplo, que ya está en las estructuras de la planta, pero... ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Por ejemplo, también los triglicéridos, ¿a qué me refiero? Con la grasa. Es decir, primeramente va a sacar a los polisacáridos. Primeramente a ellos los va a sacar. ¿Ya? Porque ¿qué es más fácil descomponer? ¿Un monosacárido o un polisacárido?
Un monosacárido, obviamente, porque ya está descompuesto. Luego, ¿a quién va a descomponer? Al disacárido, porque es el segundo más fácil de descomponer. Y el tercero, ¿quién sería? El polisacárido. Se puede descomponer, es el tercero más fácil de descomponer. Y el triglicérido ya es alguien más costosito, pero es su cuarta opción, digamos, ¿no? Pero está entre los lípidos. Ya segunda opción en carbohidratos y lípidos va a ir. Es decir, si una persona deja de comer, ¿va a perder grasa? Claro que sí, pero también va a tener consecuencias, así que no todo es este. Por eso el ayuno intermitente es muy bueno. ¿Ya? Listo. Ahora las proteínas. Después de quitar prácticamente la mayoría de tus lípidos, va a atacarme aquí a las proteínas y por ejemplo la oxitocina que encontramos en dónde, en los músculos, la hemoglobina, pucha, en la sangre, pucha, prácticamente ya una persona va a tener anemia. Una persona que no coma le dará anemia, sus músculos se le van a achicar, ¿no? Entonces ese es el orden. Primero que desgasta carbohidratos, luego lípidos, luego proteínas. Ya. Y los ácidos nucleicos, esto lo encontramos ¿dónde? En los núcleos. Por eso dice ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Ya eso, ahí está. Ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, el adenosin trifosfato. Listo. Y eso sería todito. Chau. Vamos a hablar después del lípido.